¿Cómo se justificaría esto? Entendiendo que tuvo que haber otra humanidad antes de esta humanidad, entendiendo que historias como la Atlántida, el lugar en el que hombres y dioses vivieron juntos según los textos de Platón, fue real y que ahí la gente recuperó y aprendió una tecnología que con el paso del tiempo se fue perdiendo. Un mundo que desapareció y además por eventos geológicos muy claros, como es el Dryas reciente, que tuvo lugar hace como unos 14.500 años, donde el nivel del mar sube 125 metros. Y estoy hablando de geología, ahora lo podéis buscar en Google si ponéis Dryas reciente. Entonces, esto transformó el mundo y es posible que borrase civilizaciones enteras, civilizaciones de las que no sabemos nada. Hasta hace poco, esto que yo decía era una locura, ¿no? Aunque hay grandes escritores, como es el caso de Graham Hancock, ahora muy de moda por sus series en Netflix, que habla de esto. Y esto era una locura hasta hace muy poco, hasta que de repente un señor que se llama Klaus Schmidt, un arqueólogo alemán, se fue a excavar a un lugar que es Göbekli Tepe o el Monte Ombligo en Turquía, donde demostró que había civilizaciones en la Tierra hace ni más ni menos que 12.000 años. Ojo con esto. Hasta hace poco la arqueología nos decía que lo más antiguo que había como civilización era en torno a 5.500 años, la antigua Sumeria, también en Mohenjo-Daro y Harappa en Pakistán surge por esa época una civilización, también en la antigua China, y que antes básicamente éramos unos tipos que vivíamos en cuevas, en taparrabos, o que vivíamos en chozas en el bosque. Sin embargo, Göbekli Tepe demuestra que eso no es real, que realmente hubo una gran civilización en Oriente Medio hace, repito, hace 12.000 años, una civilización de la que no sabíamos nada, de la que han aparecido 16 templos, pero es que ya se ha excavado un segundo lugar arqueológico que es Karajantepe, que nos parece que nos manda un poquito más atrás incluso, pero es que faltan más de 50 lugares arqueológicos más por excavar que ya se han detectado. 50. Entonces, claro, tuvo que haber una humanidad antes de esta, y esa humanidad fue capaz de hacer grandes prodigios, o tenía grandes conocimientos en tecnología que por desgracia se acabaron desapareciendo. Me gustaría hablar de las energías que manejaban este tipo de sociedades, este tipo de civilizaciones perdidas. Hemos recorrido un poco a vuelo pluma lo que es la pirámide en sí, aunque tiene todavía mucho por descubrir. ¿Es posible que civilizaciones antiguas tuvieran acceso a una fuente de energía avanzada, esa que estamos buscando todos y todavía se sostiene sobre todo lo que tiene que ver con el petróleo? ¿Cómo surgieron estas tecnologías tan avanzadas si no tuvieran un soporte tecnológico y también energético sólido para poder hacer estas maravillas que hoy todavía se conservan después de miles de años? Si supiera esa respuesta, escribiría un libro o haría las patentes y me forraría, ¿vale? Claro que sí. Porque no tengo ni idea. Lo que te puedo decir claramente, ¿vale? Es que, mira, tú te vas al Líbano, a un lugar que se llama Baalbek, en el Valle de la Bekaa, y allí está la piedra tallada y movida más grande del mundo. 2 millones de kilogramos, con M, 2 millones de kilogramos. Es más, hace poco excavaron en torno a la Gran Piedra del Sur, la piedra de Baalbek, y ha aparecido una abajo que posiblemente sea todavía más grande. No hay forma de sacarla, obviamente, pero si la sacaran sería más grande. ¿Cómo es posible que hace miles de años? Porque claro, para mucha gente, esto lo hicieron los romanos, que es la cosa más estúpida que he escuchado en la vida, porque ¿cuándo Roma construyó así? A los romanos jamás les hicieron falta mover piedras, no de 2 millones, ni de 1 millón de kilos, ni de medio millón. Cuadriculaban piedras, hacían unas fortificaciones maravillosas y perfectas y no tenían que meterse en otro lío. Eran unos genios de la ingeniería. ¿Para qué se iban a complicar? Como cuando haces un castillo medieval. Los romanos construían así. Entonces, el tema es, ¿cómo alguien hace miles de años, que ni siquiera sabemos qué civilización y qué cultura lo hizo, movió en Líbano 2 millones con M de kilogramos?
2 millones. Pero es que la terraza en la que está el templo de Júpiter Capitolino, que para mí esa terraza obviamente no es romana, es anterior a la época de Roma, digamos que coincido con muchos investigadores, tienes 3 piedras, las famosas el Triliton, donde hay 3 piedras de 750.000 kilos cada una que están elevadas y incrustadas en la terraza. Pero es que en la parte de abajo de la terraza hay otras 12 o 15 piedras que no pesan menos de medio millón de kilos. Yo me he estado fotografiando ahí. Roma jamás construyó así porque no le hacía falta, ¿me entiendes? O sea, es que mover tantísimo peso es una auténtica barbaridad. Y requiere una cantidad de esfuerzo tremendo que si no está justificado, pues obvio, no tiene sentido. Entonces, ¿qué tecnología utilizaron en ese momento? Ojalá lo supiera, no tengo ni idea. Lo que tengo claro es que los restos están ahí, como es el caso de la Gran Piedra del Sur en Baalbek, o si quieres ver un enigma arqueológico que alucinas en cuanto a tecnología imposible, mira los muros de Sacsayhuamán. Los muros de Sacsayhuamán en Perú, justo al lado del Cuzco, tienen piedras de más de 150.000 kilos, donde algunas tienen hasta 12 ángulos distintos. O sea, tú con 150.000 kilos no te los puedes echar a cuestas a ver cómo me encaja la piedra, lo saco otra vez, luego porque es como una especie de puzzle, pero en vertical. ¿Cómo leche hicieron eso los incas? Que además llegaron los españoles y ni siquiera se preocuparon de cómo esta gente era capaz de construir así, porque también lo veían como una auténtica locura. O sea, ¿para qué más manejar tal cantidad de peso de esa forma? No era práctico, ¿vale? El caso es que esas construcciones siguen ahí y ni los terremotos han sido capaces de acabar con ellas. Entonces, no tenemos ni idea de cómo funcionaba esa tecnología y lo peor es que no hay textos que nos digan cómo funcionaba esa tecnología. En el antiguo Egipto hay textos que hablan del shamir, que es una especie como de taladro mágico, una cosa así, pero no hay más explicación sobre esto. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, que tampoco lo puedo demostrar ni mucho menos, aquí el tema es el siguiente. Estos conocimientos se manejaban entre un grupo pequeño de personas y era un conocimiento que pasaba de padres a hijos. ¿Por qué? Porque ese conocimiento me daba a mí muchísimo poder. Podía hacer que yo viviese como un tipo rico toda la vida, trabajando para el faraón o para el rey y haciendo prodigios que la gente dijera que prácticamente son de otro planeta. Por eso luego ese tipo de conocimiento además se perdió. Ese tipo de linajes acabaron desapareciendo en la historia y nos tocó resetear y empezar de cero. Ahora, siempre también he pensado que tal esfuerzo, ¿vale? Tuvo que ser por algún motivo muy importante, motivos que hacían que nos pusiéramos en contacto otra vez con esos dioses de las estrellas, pero no sabemos utilizar a día de hoy esos teléfonos, ¿vale? Tenemos ahí la pirámide, pero no sabemos cómo se utiliza para llamar a esos dioses que viven mucho más allá de nuestra realidad. Seguramente estamos viviendo las mismas fases que han vivido nuestros ancestros en cuanto a eso que decías, del sostenimiento, el mantenimiento y el ocultamiento del poder para poder tener un privilegio sobre el resto de la masa. Hoy estamos viviendo eso. Hace muy pocos días en Estados Unidos altos cargos de departamentos del Estado han confesado públicamente que han tenido contacto los militares con objetos extraterrestres, con seres que tripulaban esos objetos extraterrestres que han sido capturados. Y eso estoy hablando no de un testigo, sino de personas del ejército estadounidense que hace pocos días, como decía, declaraban de una forma en un comité oficial, que eso había sido así. Y es más, que habían hecho tecnología inversa de toda la aparatología y la técnica que habían encontrado en esos supuestos, bueno, ya yo no digo ya ni supuestos, en esos aparatos que no tienen origen extraterrestre. Estamos viviendo también más de lo mismo, es decir, hay unos personajes dentro de esta trama que nos invade, que se llama creencia, paradigma, sociedad, que hace que unos sepan mucho y estén en contacto con los que más saben y otros estemos en la verdadera inopia soportando a esto que se llama poder. A ver, lo que ha sucedido en Estados Unidos, y yo estuve muy pendiente de lo que pasó hace pocas semanas, bueno, a ver, es la segunda comparecencia que hay entre el Congreso de los Estados Unidos de América. En la primera había un personaje que se llamaba David Grush, y David Grush, que trabajó para la CIA,
muchos años, lo que comentó era efectivamente que él tenía información de que, en este caso el Pentágono, altas esferas del Pentágono, tenían acceso a naves de otros mundos que habían sido capturadas. Es más, habla hasta que cuál es la primera nave que se capturó, que no es en Roswell 1947, es anterior en Italia. Es en la Italia de Mussolini cuando cae uno de estos objetos, lo guardan allí, los norteamericanos se lo llevarían hasta Estados Unidos. Eso es lo que habla David Grush. Y bueno, aparecían también dos pilotos norteamericanos, para ser concreto, que habían estado en contacto con este tipo de tecnología y que claramente, sobre todo uno de ellos, David Fravor, comentaba que para él eso era algo de otro mundo, que no existe tecnología humana que sea capaz de replicar eso, que los chinos o los rusos podrían tener armas. Bueno, los rusos no tienen ninguna arma avanzada, sino en la guerra de Ucrania ya habrían arrasado. Si los chinos tuvieran algo así, primero haría un desequilibrio geopolítico brutal. Segundo, no existe. O sea, los chinos tampoco tienen esa tecnología. Entonces, escuchar eso delante del Congreso de los Estados Unidos creo que ha sido histórico. Esta segunda comparecencia, desde mi punto de vista, ha sido un poco una patochada, ¿vale? Estaba Luis Elizondo, pero tampoco dijo todo lo que él sabe o todo lo que él podía decir, porque el problema aquí es que siempre estamos en el mismo bucle. Con David Grush pasó igual, ahora con Luis Elizondo, que también trabajó para la CIA y es más, fue el director de este programa de investigación de OVNI. No puedo decirlo aquí, pero si quieren en privado se lo digo. No puedo decirlo públicamente, pero en privado se lo digo. No puedo decirlo públicamente, pero en privado se lo digo. Es como una especie de letanía horrible, ya, de la que no salen, pero ha habido algo que creo que es curioso. Primero, que se llegue a hablar públicamente de esto en unas esferas tan altas. Creo que eso es positivo, ¿vale? Y luego lo que está claro es que de repente ha sucedido algo que jamás había pasado. Dentro de ese núcleo de personas que tenían acceso a esa información que era súper, hiper, mega restringida, un par de ellos les salieron rana. Dijeron, esto es importante que lo sepa la humanidad, me la juego y tiro para adelante. Y han tenido apoyo político, como por ejemplo de Marco Rubio, que por cierto ahora va a ser el ministerio el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Marco Rubio les apoyó sacando una ley que protegía que pudieran hablar públicamente, aunque tuvieran una cláusula de confidencialidad con el gobierno norteamericano, en concreto con el Pentágono. ¿Vale? Entonces lo que hemos visto es algo nuevo. Yo hablo de esto cada 2 por 3 con amigos y muchos me dicen, Juanje, en el 2028 esto ya se va a hacer público, otros que en el 2030, otros que en el 2026. Yo no creo que sea tan fácil, porque al final el conocimiento es poder. Estamos otra vez en un momento geopolítico muy, muy complejo, con el mundo dividido en dos, con dos ideologías que no paran de pegarse en otra guerra fría. Y entonces que en una guerra fría alguien saque un as debajo de la manga, ya que con esas naves se puede llegar a hacer, por ejemplo, ingeniería inversa, no lo veo fácil. Ellos siempre tienen la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional es muy sencillo. Usted puede venir en el Congreso, decir lo que quiera, los congresistas pueden decirme lo que quieran, yo saco la Ley de Seguridad Nacional, que lo que dice es, ustedes no pueden entrar en estas instalaciones o en estos lugares porque atentaría contra la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Y esa ley, por encima de esa ley, se lo hay una persona que es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, complicado.